días. Vieron mi presentación, soy amante de la didáctica. Vengo a presentarles una de las experiencias que yo logro llevar a cabo en la universidad donde trabajo. Siempre que entramos en asignaturas de ciencia básica encontramos los problemas de deserción, reprobación, ¿cierto? Entonces eso ocurre en la universidad. Además, en las aulas donde nosotros estamos nos colocan hasta 9 ingenierías, 40 estudiantes con 9 ingenierías, se nos presenta un problema bastante grande, ¿cierto? Entonces, esta es la forma que yo les quiero decir cómo empezar a afrontar la situación. Además que los estudiantes provienen de diferentes contextos buenos, contextos malos. Uno de los contextos malos es que provienen incluso de escuelas donde algunas veces no logró llegar el profesor de física, el profesor de matemáticas a cubrir durante cierta cantidad del año los problemas. Esa es la situación que tenemos. La universidad atiende muchos estudiantes, tenemos muchos contextos, eso lo estoy diciendo. En ese entramado que queremos decir encontramos fundamentos. Yo quiero tomar en primera instancia de la interdisciplinaridad. Nosotros podemos basarnos también en los aspectos cotidianos de los estudiantes, así como los elementos que nosotros podemos dar, basarnos en ellos. Y tenemos que salir, lógicamente, de acciones tradicionales e irnos al constructivismo y activismo. ¿Por qué tomo el de la interdisciplinaridad? Porque es una labor que es bastante extenuante. Mire que tengo 9 ingenierías, los intereses son básicamente diferenciados. ¿Cómo yo atiendo esa diversidad sin que se me vayan? Entonces empiezo con un proceso de caracterización. Esta diapositiva nos está mostrando que estas competencias transversales son las que tenemos que dar nosotros, y los estudiantes podemos encontrar asidero en ellos con lo que traen, no en contexto. Estas que están acá son las disciplinas en las cuales nosotros tenemos que estudiarlas muy bien para lograr hacer ese entramado, y los puntos que están ahí son los puntos que Álvarez llama nodos interdisciplinares, son los que debe descubrir el docente para lograr hacer un entramado y lograr que todos se sientan satisfechos. La primera diapositiva nos decía, o tomo un ejemplo específico, que 40 empiezan a desertar, empiezan a reprobar, 10, 15, 20, 30, hasta 25 estudiantes. ¿Cómo hacemos en ese proceso? Esa es la experiencia que yo tengo. Pues empezamos con un proceso de caracterización, que algunas veces para este proceso encontramos algunos nodos interdisciplinares fáciles, otros los encontramos muy difíciles, porque son 9 ingenierías. Empezamos con el proceso de investigación-acción, que es la labor que nosotros logramos hacer en el aula. Es fácil llegar, yo presentar, mira, voy a dar física, mecánica, que es el caso que traigo acá. Yo puedo traer mi libro, doy mi clase, que perdió, pero eso no es la actitud que debemos tener, porque somos estudiantes que entran en el primer semestre, están en el segundo semestre, y necesitamos garantizarles en el transcurso que permanezcan en la universidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa situación la planteo acá, es una opción. Listo, logramos descubrir dentro de esa caracterización que hicimos los estudiantes que tenían dos características importantes. Era que ellos sentían afinidad por los residuos sólidos y los juegos tradicionales. Empezamos utilizando una guía como esas que están acá, con 4 pasos, y dentro de esos juegos tradicionales, la caracterización, logramos comprender que a ellos les gustaban 2 juegos: la cuarta y la bolita de uña. Recuerden que son estudiantes que vienen, van a ser ingenieros, vienen de diferentes contextos y algunos traen muchas dificultades. ¿Cómo empezar entonces en ese proceso? ¿Cómo? La cuarta. Ya voy, no se preocupe. Son muchos estilos de clase, lograré colocar 5 por cuestión de abreviar, y también se hace el mismo proceso para otras asignaturas. Entonces, el juego tradicional, aquí dice, por ejemplo, tomando un nodo específico, el movimiento en el plano, cuando se desarrolló la clase de movimiento semiparabólico, ojo, y hay chicas que entran y piensan que la ingeniería de sistema es otra cosa. Pues yo pienso que ellas también pueden interactuar y aprender. El juego tradicional, la cuarta, que es el que está aquí, es un juego que se utiliza mucho en la costa. Se lanza la moneda, se lanza la otra, y así sucesivamente. Si queda a la altura, se queda a la distancia de la cuarta
que es la distancia que hay del meñique al pulgar superior, de la mano, extendida de la mano, se coge la moneda, ¿cierto? Pero en ese juego, ¿qué es lo que quiero? Que yo puedo dar toda la física y logro venir, la niña que viene con dificultades, que le da pena venir al tablero, que le da venir a experimentar, ella empieza. Y aquí, si yo le digo, ¿de qué altura? Ella mide la altura, puede medirla con su regla, puede encontrar 1 metro. ¿Qué alcance obtuvo? Mire que son temas de movimiento semiparabólico. En ese entramado, la joven logra interactuar. Algunas veces quizás ella en el bachillerato no logró experimentar nada de eso y entra en este proceso. Ahí vamos dando, de pronto lo van ustedes sencilla, pero en ese proceso se pueden encontrar las ecuaciones que utilizamos. Bueno. Listo, bueno, seguimos. Clase de nodo semiparabólico también. Miren que este es el contexto que trae un libro normal. En un bar local, un cliente desliza, bueno, ya no le digo lo demás que dice ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo recuerde que yo les dije que debo utilizar el contexto. Como ellos van a ser ingenieros, ellos van a tratar de utilizar, y como ellos dijeron, residuos sólidos. Cuando están en obra de ingeniería, lo que encuentran es residuos sólidos. Entonces, eso lo adaptamos al aula, y en el aula entonces ellos traen una herramienta, un residuo sólido, que en este caso no es la moneda, lo deslizan y da la altura donde cayó y empieza ese mismo proceso. La joven que va a ser ingeniera, mire que puede venir, los jóvenes pueden entrar desde su puesto y empiezan a hacer este proceso y logramos desarrollar la clase. Avanzamos. Estilo de clase número 3, ley de Hot. Todos tienen, ellos dijeron residuos sólidos, tienen residuos sólidos con un resorte, el bolígrafo lo tiene, ahí se puede experimentar. Mire que alguien puede decir, pero eso se puede hacer en el laboratorio. Es que yo tengo que garantizarle primero al joven en el aula los conceptos físicos, porque podemos tener, la universidad tiene laboratorios sofisticados y después se llegan, pero es que yo tengo que garantizarle a ellos el aula, ¿cierto? Que conozcan el principio físico. Entonces aquí está lo de los resortes, pero aquí voy a la otra clase, la parte tecnológica, que es otro nodo que logramos llevar a cabo. Si van leyendo se dan cuenta que nosotros tenemos en mecánica, esta es la clase de física mecánica, una asignatura que se llama estática. ¿Qué les logré decir? Bueno, traigan una herramienta de esas que ustedes tienen en su casa y me la explican desde el punto de vista de la estática, ¿sí? ¿Qué género de palanca es? ¿Cuál es la ventaja mecánica? En ese entramado los estudiantes lograron incluso hasta llevar varias herramientas de las que utilizan en su casa para explicar los principios físicos y utilizar la mecánica. Aquí hay algo que hace parte de otro proceso más adelante, es que algunos también lograron irse por el lado de la modelación, y como vieron que en el juego tradicional, la cuarta, los de ingeniería de sistemas podían empezar a hacer un modelado. Mire que el primer semestre y el de la bolita de uña dijeron que podían empezar también a partir de lo que encuentran en internet, en los códigos de acceso libre, empezar un proceso de modelación, que es otra forma también de seguirlo aquí. Por último, el quinto nodo que yo llamo el de estática, pero desde otro punto de vista. Construir estructuras con residuos sólidos, dentro de esos cuales utilizaron las tapas, y aquí sí hay una variedad interdisciplinar grande. ¿Por qué? Porque lograron formar equipos, y los equipos tenían que tener de cada ingeniería un estudiante. ¿Para qué? Para que lograran analizar cada uno de los elementos que dice la maqueta, como por ejemplo, aquí dice la persona que logra hallar el área de la tapa, por ejemplo, serían los estudiantes que están en ingeniería mecánica, ¿cierto? Ingeniería industrial también. Los que están en ingeniería ambiental se lograrían ir por ver cómo se comportan las tapas si hacen alguna estructura y la logran verificar en un ecosistema. Así como también generó que algunos también se fueron por el modelo por la modelación y tratar de hacer esas estructuras que logran hacer, como esta que está aquí, ¿no? Que logran hacer de diferentes maneras, con tornillos, con alambres, de diferentes formas, lo podían modelar. Aquí hay algunos,
por cuestiones no las pude traer, y también por allá, que yo quería traerlas en el maletín, pero yo sé que me las iban a detener allá en el aeropuerto, incluida esta pinza que está por aquí. Ya vamos a terminar, que es una pinza diente de serpiente que fue construida es para que no salga el orificio de la tapa, sino que quede hacia adentro. Está en proceso también de patentación, y que en ese proceso inicial se logró canalizar. Aquí están muchas de las estructuras tridimensionales que se logra ver en el tiempo cómo se logran degradar. Y paralelo a esto, para terminar, algo afín con la asignatura de física mecánica, que podemos hacer proceso también con las de matemáticas. Mire todo lo que se puede generar de algún problema ambiental utilizando en el área de física de campo, que es lo que llama electricidad, magnetismo, problemas que podemos desde el aula empezar a ventilarlo de la parte ambiental. Sí. Al final, logramos evitar la deserción, cambió todo el proceso, porque habitualmente, incluso cuando íbamos a bienestar, yo tenía pena porque los demás compañeros tenían 25 perdidos, 20 perdidos, y la tasa mía era 2 y 3, y dice, ¿será que estoy regalando la nota? Pero era porque yo trataba de hacer este entramado. Muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, soy amante de la didáctica. Desde el punto de vista formal, ¿cuándo se logran los conceptos formales en el estudiante? ¿Cómo evalúas esto? Y yo soy matemática y le doy a ingenieros, y en todas las universidades te dan un día a día y te dicen, seguramente al final de la materia te dicen, y va a haber un examen común. Muy bien. Y entonces me preocupa un poco el tiempo, ¿cómo evalúas esto? Claro, llegas a conocer al estudiante, me imagino que muy claro, bien. La parte formal, mire que las ecuaciones comúnmente uno empieza a partir cuando tira la moneda, cuando ella tira la moneda, las mediciones, esta es la altura, esta es la que aparece aquí en la ecuación, o podemos empezar también el proceso de construcción de manera, disculpen la redundancia, constructivamente. El niño, algunos que no, esto me ha correspondido estudiantes que vienen, por ejemplo, del sur de Bolívar, en donde los docentes de ciencias básicas, por ejemplo, matemáticas, algunos no logran estar todo el año, de física no logran estar todo el año. Por eso es que entonces de pronto algunas actividades que parecen muy sencillas para un niño que viene en esas condiciones, sí se logra formalizar ese concepto de movimiento en el plano, movimiento específico que llamamos parabólico. Ahí logro enseguida, y el estudiante empieza a decirme que está comprendiendo la situación, que nunca le dieron de esa manera, y por eso trataba de odiar incluso la parte de física. La cuestión que me estás diciendo de las evaluaciones, esto hace parte de no truncar el proceso de la universidad. Si la universidad trabaja los 3 cortes o los 4 cortes, 30, eso depende de las universidades, los exámenes tienen que ser contextualizados, es decir, que yo tengo que tratar de que mis exámenes vayan acorde a los contextos de los estudiantes, no se trunca el proceso, y se evalúa de esa manera, teniendo en cuenta sin truncarlo. Sin embargo, el proceso que llevo acá es ese, pero yo tengo que darle los contextos en los cuales estamos trabajando para hacer la evaluación. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me tocó? El tiempo. El tiempo. Una de las situaciones muy difíciles trabajar constructivismo y activismo, tenemos una desventaja, que es el tiempo. Porque esta dura 16 semanas. Sí, 16 semanas. Entonces lo que tratamos es, por eso es que es difícil el entramado que uno construye allá. Hay que tener bien conocimiento, de hacer un estudio previo, un conocimiento exhaustivo, porque yo no voy a leer una sola disciplina, tengo que leerme los pensos, los contenidos de cada una de las disciplinas para lograr hacer ese entramado. Y eso tenemos que hacerlo, es un desgaste impresionante. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar, uno no debe esperar que un estudiante me venga a decir, profesor, yo creo que usted hace todos los ejercicios de ingeniería mecánica y yo soy de ingeniería ambiental. Uno trata entonces con este tipo de accionar, de tratar la diversidad para que ellos no traten de lanzar esa presión. Lo mismo sucede en matemáticas. ¿Para qué sirve? Si yo voy a hacer tal cosa, entonces aquí encuentra uno el trabajo. Respondemos una última pregunta. Profesor, en su discurso entiendo que tiene estudiantes hombres y mujeres. Sí.
Y tengo de varias ingenierías, por eso dice. En su discurso yo escuchaba que a las niñas les daba pena pasar al tablero. Mi inquietud era que si a los niños no. No, los niños por lo general no le daban. Es que las niñas como llegan, van a estudiar ingeniería ambiental, por ejemplo, llegan y ellas piensan que la física la vamos a dar teórica y dicen, no, mija, usted puede venir, usted va a utilizar. ¿Generalizable? Claro, chica, usted va a utilizar una pinza, bueno, lance esa pinza. Y a las niñas que van a ser ingenieras civil también, supongamos que usted se sube a un andamio y se le cayó un residuo, una pinza, eso es lo que yo quiero que ellos empiecen a hacer intelectual. Pero sí tengo diversidad en las niñas. Me llamó la atención porque había algunas que me decían que nunca habían cogido una moneda y acá lograron lanzarla. Algunas